Bienvenidos a una nueva inmersión. Hoy nos centramos en el mundo de Platón, uno de los filósofos más influyentes de todos los tiempos. Así es. En esta inmersión, exploraremos sus ideas sobre el conocimiento, la ética y la justicia, basándonos en una selección de textos que nos acercan a su vida y obra. ¿Listos para viajar a la antigua Atenas y encontrarnos con este titán del pensamiento? Claro que sí. Adentrémonos en esa Atenas vibrante, llena de debates y descubrimientos, donde Platón sentó las bases de la filosofía occidental. Platón nació en Atenas en una época de gran agitación política. Imagínense, justo en medio de la guerra de Peloponeso. Y su vida estuvo marcada por un evento que lo cambiaría para siempre: la ejecución de su maestro, Sócrates. Exacto. Ese evento fue un punto de quiebre para Platón, la condena de Sócrates por corromper a la juventud, simplemente por cuestionar las normas establecidas. Lo llevó a desconfiar profundamente de la democracia ateniense, considerándola vulnerable a la manipulación y la demagogia. En las biografías que nos compartiste, se ve claramente cómo este evento impulsó a Platón a buscar un modelo de sociedad más estable y justo, un sistema que no se dejara llevar por la opinión popular, sino que se basara en la razón y la sabiduría. Así es. Y aquí es donde la figura de Sócrates se vuelve fundamental, no solo como maestro, sino como un mártir de la verdad que impactó profundamente la visión de Platón. Sócrates, con su método de la mayéutica, esa búsqueda incesante de la verdad a través del diálogo, se convirtió en un modelo a seguir para Platón. Sócrates nos enseñó que el verdadero conocimiento se encuentra dentro de nosotros mismos y que la filosofía es el camino para descubrirlo, ¿verdad? Exactamente. Platón hereda esta idea central de Sócrates, la importancia de lo conoce de ti mismo, y la convierte en un pilar de su propia filosofía. De hecho, leyendo sobre la teoría de las formas de Platón me hizo pensar mucho en esa búsqueda interior. Es una idea compleja. Pero si mal no entiendo, Platón creía que el mundo material que percibimos con nuestros sentidos es solo una copia imperfecta de un mundo de formas o ideas, perfectas y eternas. ¿Es así? Justamente. Para Platón existe un mundo de formas perfectas, como la belleza, la justicia, la verdad, que son el modelo original de todo lo que vemos en nuestro mundo. Lo que percibimos aquí, por bello que sea, es solo un reflejo de la verdadera belleza, que existe en un plano superior. Ahora entiendo por qué te emocionaste tanto con ese artículo sobre la influencia de Platón en el arte renacentista. Es porque los artistas buscaban plasmar esa belleza ideal, esa forma perfecta, en sus obras. Exactamente. El arte para Platón era una imitación de la realidad, que a su vez era una imitación de las formas, pero a través del arte se podía aspirar a capturar un destello de esa belleza eterna. Para ilustrar esta teoría, Platón utiliza una alegoría que se ha vuelto icónica: el mito de la caverna. Es una imagen tan poderosa, ¿verdad? Los prisioneros que solo ven sombras proyectadas en la pared, creyendo que esa es la realidad. Es una metáfora brillante sobre la condición humana. Nosotros, como los prisioneros, estamos atrapados en el mundo de los sentidos, percibiendo solo apariencias. La verdadera realidad, las formas, se encuentra fuera de la caverna, iluminadas por el sol del bien. Y la filosofía, entonces, sería la ardua tarea de liberarnos de las cadenas, salir de la caverna y contemplar la luz del conocimiento verdadero. Así es. La filosofía nos impulsa a trascender las limitaciones de nuestro mundo material y ascender hacia el mundo de las formas, guiados por la razón. Y Platón no se limita a la metafísica. Sus ideas tienen implicaciones profundas en la ética, especialmente en su concepción del amor, ¿no? Me sorprendió la profundidad con la que aborda este tema en el Simposio. El Simposio es una obra fascinante. En ella, Platón nos revela que el amor verdadero no se limita a atracción física o el deseo. El amor es una fuerza que nos impulsa a buscar la belleza, la perfección y, en última instancia, el conocimiento. Es decir, el amor nos eleva, nos lleva a desear algo más grande que nosotros mismos. Exacto. Y en el Simposio Platón describe diferentes tipos de amor, desde el amor físico hasta el amor por la sabiduría, culminando la contemplación de la idea de belleza. Recuerda el mito del andrógino, esos seres con 2 caras y 4 brazos que fueron divididos por Zeus. Sí, es un mito lleno de humor e ingenio. Platón lo utiliza para explicar nuestra búsqueda incesante del amor, ese anhelo por encontrar nuestra otra mitad, por volver a la unidad original. Y a través de esta búsqueda, a través del amor, ascendemos hacia el conocimiento. No se trata solo de encontrar una pareja romántica, sino de un viaje espiritual hacia la sabiduría. Y aquí es donde entra el concepto de arete, ¿verdad? Esa búsqueda de la virtud, la excelencia, que también está presente en la filosofía de Platón. Precisamente, el amor nos guía hacia el arete y nos impulsa a ser mejores, a cultivar nuestras cualidades y alcanzar nuestro máximo potencial. Para Platón, el amor y el conocimiento están inextricablemente unidos. En tu opinión, ¿cómo se conecta esta búsqueda individual de la virtud con la visión de Platón de la sociedad ideal, la ciudad justa? Esa es una excelente pregunta.
Para Platón, la justicia en la sociedad se logra cuando cada individuo cumple con la función que le corresponde, de acuerdo con su propia naturaleza y en armonía con el resto. Es como una orquesta donde cada instrumento toca su parte para crear una melodía perfecta, ¿no? Exactamente. Y para lograr esa armonía social, Platón propone una sociedad dividida en 3 clases: los gobernantes, los guerreros y los productores, cada uno con una virtud específica que los define: sabiduría, valentía y templanza, respectivamente. Y en la cima de esta estructura social, gobernando con sabiduría y justicia, se encuentra el filósofo rey. Así es. Para Platón, solo aquellos que han dedicado su vida a la contemplación de las ideas, aquellos que han alcanzado el conocimiento verdadero, son aptos para gobernar. Es una idea bastante radical, ¿no? Poner el destino de una sociedad en manos de filósofos. Sin duda, pero para Platón es la única forma de asegurar un gobierno justo y estable, libre de la corrupción y la demagogia que tanto criticaban la democracia ateniense. ¿Te imaginas un mundo gobernado por la sabiduría? Es un ideal fascinante, aunque no exento de controversias. Y hablando de controversias, Platón también tenía ideas bastante particulares sobre el arte, ¿verdad? Me sorprendió leer que, a pesar de ser un maestro de las alegorías y los mitos, tenía una visión bastante crítica del arte, especialmente de la poesía y el teatro. Sí, es una paradoja, ¿verdad? Para Platón, el arte era una imitación de la realidad, una copia de una copia, que nos alejaba de la verdad, de las formas. Creía que el arte nos atrapaba en el mundo de las apariencias, en la caverna, en lugar de impulsarnos a buscar el conocimiento verdadero. Exactamente. Para Platón, esa fascinación por lo bello en el arte podía nublar nuestro juicio, despertar emociones que nos llevaban por el mal camino. Entonces, para Platón, el arte debía estar supeditado a la moral, a la formación ética del ciudadano. Sí, Platón creía que el arte debía usarse como una herramienta para educación, para inculcar valores y virtudes, y no simplemente para el placer o la expresión individual. Es una visión bastante utilitarista del arte, ¿no? Muy diferente a nuestra concepción moderna de la libertad artística. Lo es. Pero hay que recordar que Platón buscaba la estabilidad y la justicia en la sociedad. Y para él, el arte, si no estaba controlado, podía ser un factor de desestabilización. Es interesante cómo Platón, a pesar de su genialidad, también reflejaba las ideas de su época. Sus ideas sobre el arte nos invitan a reflexionar sobre el papel que le damos hoy en día. ¿Es simplemente una forma de entretenimiento? ¿O tiene una función más profunda en nuestra sociedad? Esa es una pregunta que cada uno debe responderse a sí mismo. Lo importante es que Platón, con sus ideas, nos impulsa a pensar críticamente sobre el arte y su influencia en nuestras vidas. Y con esa reflexión dejamos la primera parte de nuestra inmersión en la mente de Platón. Pero aún nos queda mucho por explorar. En la siguiente parte, nos adentraremos en su análisis de los diferentes tipos de gobierno y su visión de la ciudad justa. No se lo pierdan. Retomando nuestra inmersión en el pensamiento de Platón, recordemos que su búsqueda de la ciudad justa lo llevó a analizar los distintos tipos de gobierno que existían en su época. Platón no se conformó con describirlos, sino que elaboró una crítica profunda de cada sistema, identificando sus virtudes y defectos. Es como si hubiera hecho un estudio comparativo de los sistemas políticos, ¿no? Exactamente. Y de ese análisis surgió su propuesta por un gobierno ideal. Exacto. Y en este recorrido por los distintos tipos de gobierno, Platón nos ofrece una perspectiva fascinante sobre la naturaleza humana y las fuerzas que impulsan a los individuos y las sociedades. Empecemos, como sugieren las fuentes, con la aristocracia, el sistema que, según Platón, se acercaba más a su ideal. Me imagino que para Platón la aristocracia no se basaba solo en la sangre o el linaje. ¿Cómo la entendía él? Para Platón, una verdadera aristocracia es aquella donde el poder reside en manos de los mejores, de aquellos que poseen arete, virtud y sabiduría. Es decir, los más aptos para gobernar, aquellos que se han dedicado a cultivar su alma y a buscar el conocimiento, un poco como los filósofos reyes. Precisamente, Platón creía que solo aquellos que han trascendido los intereses personales y las ambiciones egoístas pueden guiar a una sociedad hacia la justicia y el bien común. Pero claro, también era consciente de que la aristocracia, como cualquier otro sistema, podía corromperse. ¿Y qué tipo de gobierno surge cuando esa aristocracia se corrompe? Ahí es donde entra el concepto de la timocracia. Un sistema donde el honor y la gloria militar se convierten en el motor principal de la sociedad. El poder pasa a manos de los guerreros, aquellos que se destacan por su valentía y su espíritu combativo. Platón reconocía el valor del coraje y la defensa de la ciudad, pero también advertía sobre los peligros de una sociedad obsesionada con la guerra y el poderío militar. Correcto. Correcto. Un exceso de tumos. Esa energía agresiva puede desestabilizar la armonía de la ciudad justa. Para Platón, la timocracia representaba un paso hacia la decadencia, un alejamiento del gobierno, de la razón y la justicia. Y de la timocracia, según nuestras fuentes, surge la oligarquía,
¿Cómo la veía Platón? La oligarquía, para Platón, es el gobierno de los ricos, donde la riqueza se convierte en la medida de todo, eclipsando la virtud y la sabiduría. La sociedad se divide entre una élite adinerada y una mayoría empobrecida. Suena bastante familiar, ¿no? Esa concentración de la riqueza y el poder en unas pocas manos. ¿Qué consecuencias veía Platón en este sistema? Para Platón, la riqueza material no podía ser el fundamento de un buen gobierno. La verdadera riqueza residía en el alma, en el cultivo de la virtud. Esta desigualdad, esta búsqueda desenfrenada de la riqueza, genera tensiones y conflictos que socavan la cohesión social. Y de la oligarquía, según Platón, surge la democracia, un sistema que, a pesar de ser tan popular en nuestros días, era visto con recelo por el filósofo. Así es, la democracia ateniense, con su énfasis en la libertad individual y la participación ciudadana. Representaba para Platón un sistema vulnerable a la demagogia y la manipulación. Es curioso cómo un sistema que valoramos tanto hoy en día fuera visto con desconfianza por uno de los grandes pensadores de la historia. ¿Por qué crees que Platón desconfiaba de la democracia? Hay que recordar que Platón vivió la condena de Sócrates por la democracia ateniense. Veía en ella una falta de control, una tendencia al caos que podía ser aprovechada por líderes ambiciosos y sin escrúpulos. Para Platón, la democracia, sin un fundamento sólido en la razón y la virtud, podía degenerar en una tiranía de la mayoría, donde la opinión pública se imponía sobre la verdad y la justicia. Y hablando de tiranía, ese es el último sistema que Platón analiza en su recorrido por los distintos tipos de gobierno. ¿Cómo la define? La tiranía, para Platón, representa la forma más degenerada de gobierno, donde el poder absoluto reside en manos de un solo individuo, sin límites ni restricciones. El tirano encarna el egoísmo y la ambición sin límites, un peligro para la libertad y el bienestar de la sociedad. ¿Veía Platón alguna salida a este ciclo de gobiernos que se corrompen? ¿Algún camino hacia un sistema mejor? Claro que sí. Platón no se limitó a describir este ciclo de decadencia. Su análisis de los distintos sistemas políticos tenía un objetivo: encontrar el modelo de gobierno ideal, la ciudad justa, donde la razón y la virtud prevalecieran. Y esa ciudad, como ya vimos, estaría gobernada por el filósofo rey, con un sistema educativo riguroso y una sociedad donde cada individuo cumple la función que le corresponde. La ciudad justa de Platón es una utopía, un ideal, aunque su propuesta pueda parecernos utópica. Incluso autoritaria para algunos. No podemos negar su influencia en el pensamiento político a lo largo de la historia. La idea de un gobierno basado en la razón y en la búsqueda del bien común ha inspirado a muchos. Exacto. Platón nos deja un legado de preguntas, de ideas que desafían nuestras propias concepciones y nos invitan a un diálogo continuo. Y ese diálogo, esa búsqueda incesante de la verdad, es la esencia misma de la filosofía. Pero hay otro elemento crucial en su filosofía que me gustaría destacar: su visión del lenguaje. Adelante. Platón le daba mucha importancia al lenguaje, ¿verdad? No. Absolutamente. Para Platón, el lenguaje no es solo una herramienta de comunicación, sino un instrumento para alcanzar la verdad, para comprender las ideas que rigen el mundo. Es decir, el lenguaje tiene un poder especial. No solo describe la realidad, sino que nos ayuda a acceder a un plano superior de conocimiento. Justamente. Y aquí entra el concepto del logos, la razón, la palabra que ordena el caos y nos permite comprender el mundo que nos rodea. ¿Crees que Platón veía en el lenguaje una fuerza creadora, una herramienta para dar forma a nuestras ideas y construir un mundo más justo y armonioso? Sin duda. Y para Platón, el diálogo, el intercambio de ideas, era el método por excelencia para acercarse a la verdad. No se trata de imponer una visión, sino de construir conocimiento a través de la conversación, de la confrontación de ideas. Un viaje conjunto hacia el conocimiento, donde cada participante aporta su perspectiva. Precisamente, en ese diálogo, en esa búsqueda compartida de la verdad, reside la esencia de la filosofía platónica, un legado que sigue inspirándonos a pensar y a debatir hasta nuestros días. Hablando del legado, recordemos que Platón no solo fue un filósofo brillante, sino también un maestro excepcional que formó una generación de pensadores, incluyendo a Aristóteles. ¿Qué nos dice esta relación maestro-discípulo sobre el desarrollo del pensamiento filosófico? La relación entre Platón y Aristóteles marcó un punto de inflexión en la historia de la filosofía. Aristóteles, a pesar de su admiración por Platón, no dudó en cuestionar algunas de sus ideas, desarrollando su propia visión del mundo. Heredó el espíritu crítico de su maestro. Esa búsqueda incesante de la verdad que lo llevó a explorar nuevos caminos y ampliar los horizontes del conocimiento. Esa tensión, ese diálogo entre dos mentes brillantes, nos muestra la riqueza y la complejidad del pensamiento filosófico, un legado que sigue vivo y en constante evolución. ¿Te parece que es importante reconocer esas tensiones, esos debates, para comprender mejor a Platón? Por supuesto. Ningún filósofo, ni siquiera uno tan grande como Platón, tiene todas las respuestas. La filosofía es un diálogo continuo,
una búsqueda constante que nos invita a cuestionar, a debatir y a construir conocimiento en conjunto. Y con esa reflexión, llegamos al final de la segunda parte de nuestra inversión en la mente de Platón. En la próxima parte, exploraremos la influencia de su pensamiento a lo largo de la historia y su relevancia en el mundo actual. No se la pierdan. Hemos recorrido un largo camino explorando las ideas de Platón, desde su teoría de las formas hasta su análisis de los sistemas políticos. Ahora me gustaría enfocarnos en su impacto a lo largo de la historia. Te has preguntado cómo un filósofo que vivió hace más de 2000 años puede seguir siendo tan relevante. Claro. Es asombroso cómo las ideas de Platón resuenan en diferentes épocas y culturas. ¿Cuáles dirías que son las ideas que han tenido un impacto más duradero? Su influencia en el desarrollo del cristianismo es innegable. La idea de un mundo de las ideas. Un plano superior de realidad que trasciende lo material. Conecta con la teología cristiana. Un Dios creador, perfecto e inmutable. Similar a la visión platónica del bien. La idea suprema de la que todo se deriva. Entiendo. Esa búsqueda de un plano superior, del espiritual, está presente tanto en Platón como en el cristianismo, y en otros ámbitos, como la ética y la política. ¿Cómo ha influido Platón? La idea de un orden moral universal, basado en principios racionales y accesibles a la razón humana. También tiene raíces en el pensamiento platónico, la búsqueda de la justicia y el bien común, tanto para el individuo como para la sociedad. Se convierte en un objetivo central. Es interesante cómo ese ideal platónico del filósofo rey, del gobernante sabio y justo, ha inspirado a líderes a lo largo de la historia, aunque no siempre se ha logrado en la práctica. Esa aspiración a un gobierno basado en la sabiduría y la virtud sigue siendo un referente. Sin duda. Y no podemos olvidar la influencia de Platón en el arte, su teoría de las ideas, de la belleza como un concepto trascendente. Ha inspirado a artistas de todas las épocas. Esa búsqueda de la belleza ideal, de la perfección, se reflejan en la armonía de las formas, en la proporción y la simetría. Es como si el arte intentara plasmar esa belleza eterna que existe en el mundo de las formas. ¿Y qué hay de la alegoría de la caverna? Es una imagen tan potente que me imagino que ha tenido muchas reinterpretaciones a lo largo de la historia. Por supuesto. La alegoría de la caverna se ha convertido en un símbolo universal de la condición humana, de la búsqueda del conocimiento y la verdad. Ha sido reinterpretada en la literatura, el cine, incluso en la música. Obras como La Divina Comedia de Dante o películas como Matrix, de alguna manera, nos recuerdan esa lucha por liberarnos de las cadenas de la ignorancia y alcanzar la verdad. Es fascinante cómo las ideas de Platón siguen vivas en nuestra cultura, a pesar de las críticas y las controversias que ha generado. Platón sigue siendo un referente para entender el pensamiento occidental. ¿Cuál dirías que es la clave de su vigencia? Platón nos plantea preguntas que siguen siendo relevantes en nuestra época. Sí. Preguntas sobre la naturaleza del bien y del mal, sobre la justicia social, sobre el papel del arte en la sociedad, sobre el sentido de la vida. Preguntas que nos desafían a pensar críticamente y a buscar respuestas que se ajusten a nuestra propia realidad. En ese proceso de búsqueda, en ese diálogo continuo, reside la esencia del legado de Platón. Nos invita a no conformarnos con las respuestas fáciles, a seguir cuestionando y explorando los límites del conocimiento. Exacto. Platón nos enseña que la filosofía no es un conjunto de respuestas dogmáticas, sino una búsqueda constante. Un camino que se recorre a través del diálogo, la reflexión y el cuestionamiento. Y esa búsqueda, en sí misma, es ya una forma de sabiduría. Y así, con esta invitación a la búsqueda, concluimos nuestra inmersión en la mente de Platón. Esperamos que este viaje por sus ideas les haya inspirado a reflexionar sobre su propia vida y el mundo que les rodea. Gracias por acompañarnos en esta aventura filosófica.